Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla, me acompañan Maritza Gómez Hola a todos. y Sergio Velasco. Hola a todos, bienvenidos a bordo. Oigan, ¿qué onda, Maritza? ¿Dónde andas? ¿Ya mero regresas acá a México? Ya, se me acaban los días en el Max Planck y pronto estaré de regreso en México y me urge llegar por unos tacos. ¿Qué nos vas a traer? Ni sabes hoy lo que están dando aquí, chilaquilitos en cuartos, chilaquilitos verdes, rojos con frijolitos, totopitos y un quesito ahí delicioso. Pero bueno, esas cosas a ti no te gustan, sigue comiendo tus desabridos hot dogs No, pero berlineses. llevo unas chelas de esas alemanas. Ah, excelente, Eso pero es es todo, tú cierto que sabes hablar bonito. la comida alemana, ¿qué tal? Porque mucha gente se queja de que no está tan rica. Digo, yo aquí no he probado más que cerveza alemana y salchichas alemanas, que para un día, pues claro que están ricas, ¿no? Pero se quejan mucho. Si es lo que extrañan los Sí, tacos. es medio desabrida, pero ya quiero unos tacos así con un chorro de cebolla y cilantro. Aunque luego dicen que hay gente que no le gusta el cilantro y que es algo como genético, como que le sabe a jabón. Sí, ¿por qué habrá gente que aguanta más comer chile y gente que no? ¿Por qué hay gente que aguanta más altas temperaturas o menos temperaturas? ¿O por qué hay gente que le pega más echarse una cervecita que a otros? Va a ser genético. ¿Será que el mexicano tiene un gen que le gusta lo picante? Es- hay Puede que ser. preguntarle a alguien Yo que creo que sepa. sí. Hay que preguntarle a alguien que sepa, porque aquí en este podcast nos gusta invitar a nuestros amigos los sapiens para que nos platiquen. Y es que en este programa vamos a hablar específicamente de una investigación muy interesante sobre la genética de los mexicanos. Porque en general, los Homo sapiens de la Tierra estamos en un punto de conocimiento de nuestro genoma, la información más íntima de nuestra biología, en el que posibilitará que en un futuro no muy lejano se puedan llevar a cabo iniciativas de medicina preventiva de gran precisión. Esto es uno de las promesas más importantes de la medicina para el futuro. Pero actualmente, de todos estos estudios, 95% de los participantes en los estudios, asociaciones médicas y universidades a nivel mundial, son de ascendencia europea, son universidades europeas o anglosajonas, lo que limita el conocimiento del genoma de todas las poblaciones, sobre todo, por ejemplo, en nuestro caso, la latinoamericana, la mexicana. Pues bueno, para zanjar esta brecha, un equipo científico liderado por Andrés Moreno Estrada, el doctor Andrés Moreno, ha creado una base de datos genética la más diversa de México. Un biobanco que puede ayudar a prevenir muchos problemas de salud pública. Es una investigación que se publicó recientemente en la revista Nature, una de las dos revistas más importantes del mundo. Se publicó en octubre, con toda y portada. Está bien bonita la portada. Si nos estás viendo en YouTube, te lo vamos a poner por ahí. Si no, lo puedes ver en nuestro canal. Y pues bueno, invitamos al líder de este equipo de investigación a que nos acompañe. Él es el doctor Andrés Moreno Estrada, a quien le doy la bienvenida. Él es investigador principal del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, que pertenece al Centro de Investigaciones de Estudios Avanzados, Investap, del Instituto Politécnico Nacional. Investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores, con líneas de investigación que incluyen genética de poblaciones latinoamericanas, antropología genética y genómica médica. Andrés, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido a Cosas de Sapiens. Muchas gracias a ustedes, un gusto estar por aquí en este espacio. Qué Oye, bueno que Andrés, estás con nosotros. Bienvenido. Felicidades, ¿no? sí, sí, Gracias. eso es un home run, un home run para la casa. Andrés, entremos en materia directamente. ¿En qué consiste esta base de datos genética, este mapa que ustedes hicieron, que se los publicó, que se publica en la revista Science? Platícanos un poquito en qué consiste y para qué sirve. Sí, con gusto. Pues este es, yo diría, uno de los proyectos más grandes de genómica poblacional que se han hecho en México, incluso en América Latina, porque ya veníamos haciendo estudios con el interés de conocer la diversidad genética de nuestras poblaciones, pero nunca se había hecho un estudio de escala nacional que realmente cubriera la totalidad, al menos de los estados a nivel de entidades federativas. Entonces, este biobanco es una colección que parte de la Encuesta Nacional de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública en el año 2000, en donde hacen un desplegamiento de encuestadores por todo el país y entonces colectan miles de muestras asociadas a información demográfica, de sus antecedentes de enfermedades, etcétera, y se colectan muestras biológicas. Entonces, esas muestras biológicas es lo que conforma un biobanco. Y nosotros en el 2017 propusimos aquí desde el CIMBESTAB, en colaboración con Salud Pública,
pues la caracterización genética de este biobanco, porque es muy valiosa la colección de cualquier país ahora hoy en día está muy interesado en conocer el perfil genético de su propia población, porque como tú bien decías en la introducción, hay esta promesa de que la genómica nos puede llevar a una atención más, digamos, dirigida a las características propias de un grupo poblacional, ¿no? Y entonces, el primer paso para poder hacer eso es conocer su perfil genético, ¿no? Entonces, no se tenía una base de datos de ese calibre y esta publicación pues resume los primeros hallazgos que básicamente son el análisis de 6,000 individuos de una colección total de 40,000 individuos, de los cuales se tiene el ADN. Entonces, básicamente eso es lo que estamos reportando, ¿no? Andrés, ya me pusiste a pensar, estoy pensando en el año allá cuando llegaron los españoles, Cortés y todo esto, pues está toda la población que llegó a lo que es hoy es Veracruz, que es gente que en su origen, pues es gente de raza, bueno, ya no se utiliza el término raza, el término de grupos poblacionales de negros. Y luego están todos los de Chihuahua, que están allá los menonitas, que también es gente clara, alta, muy parecido a los grupos alemanes. Y luego está toda la gente del sureste de México, es decir, se están integrando todos estos grupos poblacionales en todas estas muestras y estos estudios. Así es, hay, yo diría, dos tipos de diseños en genética de poblaciones. Uno en el que, por ejemplo, si te interesa conocer la ancestría específica de algún origen, puede ser precisamente los grupos afrodescendientes, puede ser la raíz indígena de cualquier comunidad, pues te acercas a esa comunidad, justamente planteas un proyecto y la gente decide participar o no. En este otro, que es más bien un diseño similar a un censo, en donde hay encuestadores que van casa por cientos de municipalidades y en este caso fueron más de 300 municipios, casi 1,000 localidades representadas en los 32 estados, en donde obviamente vas a cubrir todo tipo de comunidades, tanto rurales como urbanas, y entonces claro que van a estar representados todos esos linajes, como tú mencionas, habrá comunidades muy indígenas, pasas por regiones donde tienen más ascendencia africana, y lo que vimos en esta fotografía genética del biobanco es que vemos en dónde están representadas esas ancestrías en cada región del país. Entonces, por ejemplo, recapitulamos lo que ya sabemos antes, pero con mayor finura, de que en el norte hay más ancestría europea, en el sur hay más indígena, pero las otras raíces un poco menos estudiadas o más olvidadas, que incluyen la africana y la asiática, por ejemplo, vimos bien en dónde están más concentradas, ¿no? La raíz africana, que sabemos que está presente tanto en las costas del Golfo como en el Pacífico, en Guerrero, y la asiática muy concentrada en la zona de Acapulco, donde precisamente desembarcaba el famoso galeón de Manila que venía desde las Filipinas en tiempos coloniales, y entonces ese comercio se ve que pues también incluyó o involucró un intercambio genético, lo cual es súper interesante que hoy en día, con las personas que viven hoy en Acapulco, pues puedes recapitular o reconstruir su historia genética, que muchas veces esto está olvidado ya en los registros históricos, ¿no? Mucha gente que viene, obviamente, en el periodo del tráfico transatlántico de esclavos, tú le preguntas a una persona afrodescendiente de dónde es dentro de África y no sabe, dice, pues, o muchos de ellos ni te saben reconocer que son africanos, dicen, no, pues yo soy negro de aquí de México, no te dicen tampoco, yo vengo de Nigeria, ¿no? Entonces, la genética puede ayudar a reconstruir esas historias, ¿no? Andrés, yo tengo una pregunta. Fíjate que yo soy historiadora, entonces mi pregunta viene como desde las ciencias sociales. Noto que estás usando el término de ancestría, que para mí es relativamente nuevo, aunque sí sé que raza no es una categoría que se usa mucho ya para hablar de genética, ¿no? Entonces, ¿nos podrías explicar como un poquito qué pasa con estas categorías? Raza, ¿por qué está dejando o por qué se ha dejado de usar y qué hay en la palabra ancestría que es útil para tu trabajo? Sí, fíjate que es muy interesante, gracias por tocar el tema, porque incluso ancestría ya está evolucionando y hay recomendaciones de incluir, de utilizar otros términos, pero vamos un poquito al origen. Raza definitivamente es un término que es obsoleto, que definitivamente debemos evitar, al menos en el contexto biológico. Ya hay mucha investigación que demuestra que no hay razas en la especie humana, entonces ese término hay que definitivamente evitarlo, al menos tratándose de humanos. Y esto se debe sobre todo a que la especie humana somos tan similares entre nosotros mismos que no hay una división categórica de esta es una raza y empieza otra. Eso va un poco de la mano de esta división, digamos, discreta de las poblaciones, lo cual también es cuestionable. ¿Dónde termina una población, dónde empieza otra? Sigue siendo conveniente el término de población, pero también es muy cuestionable que exista como tal una población. Somos un grupo de seres humanos con una dispersión continua, no solo en el espacio, sino también genéticamente vemos que hay un patrón clinal, es decir, un gradiente de diferenciación, donde otra vez es muy difícil poner una frontera donde termina un grupo y empieza el otro. Y ahí viene un poco el término de ancestría para denotar un poco
el origen de tus raíces genéticas, lo cual conceptualmente es correcto. O sea, todo el mundo tenemos una ancestría que refiere a los ancestros. Entonces, claro que todos tenemos ancestros y pueden ser de África, pueden ser de Europa. Entonces, el término ancestría sí existe, pero definirle a una persona de manera reduccionista, oye, tú tienes 30% europeo y tanto africano, etcétera, de alguna manera es una sobresimplificación de la realidad. Y ahí es donde ha venido a ser criticado el término ancestría, porque dicen, oye, ¿cómo tú me vas a decir cuál es mi ancestría? ¿No? Yo me puedo definir como yo quiera y no lo que tu test genético me dice. Entonces es una crítica válida y por eso estamos tratando de migrar hacia otro término que no sea la ancestría, que le llamamos similitud genética. Entonces, técnicamente lo que hacemos en los test genéticos es comparar tu muestra de ADN con un panel de referencia. Entonces, dado este panel, que tiene ciertas limitantes, porque solo tengo datos de estas poblaciones de referencia, pues tú te pareces más a los españoles de mi panel o a los africanos de mi panel, que a su vez no es todo África. Entonces, como que le pones ya un poco apellido al resultado, ¿no? Tú tienes 30% de similitud con, dado este panel específico. Entonces, se vuelve un poquito más detallado al decir el nombre y apellido, pero es más correcto, ¿no? Oye, Andrés, mencionaste entonces casa por casa. ¿Cómo se obtienen los datos? ¿Qué es exactamente lo que ustedes recogen? ¿Es una muestra? Y cómo lo están sistematizando? Correcto. Como decía, esto viene de una encuesta nacional de salud, que es un esfuerzo tremendo que hace el gobierno federal periódicamente desde el año 1986. De hecho, ahora se hace, me parece, cada año y antes eran cada 4 o 5 años, en donde se intenta recoger el estado tanto nutricional como de salud de la población. Entonces se hace todo un diseño estadístico de ver qué número de muestras son necesarias para que sea representativo a nivel nacional. Entonces, hay una serie de preguntas, como decía, de antecedentes demográficos, de enfermedades, etcétera, y se toma la muestra, que en este caso fue de sangre, y de allí, pues, es posible hacer varios análisis. Por ejemplo, se extrae ADN, y a partir del ADN se puede hacer un análisis, ya sea de secuenciación del ADN o de genotipado, que es lo que hicimos nosotros, y también mediciones bioquímicas, ¿no? Tú te tomas como cuando vas al doctor, te toman una muestra de sangre, pues puedes medir glucosa, colesterol, y eso fue lo que hicimos también. Entonces es muy interesante porque tienes por un lado la información genética y por otro lado una serie de valores clínicos o de rasgos, pueden ser funcionales o morfométricos, la altura, el peso, y entonces puedes correlacionar qué regiones de tu ADN tienen incidencia en la variación de tus valores, que puede ser de glucosa, puede ser de la altura, del colesterol, etcétera. Y este estudio de asociación, como decías muy al inicio, muy bien, pues se ha hecho de manera muy detallada en poblaciones de origen europeo, donde se conocen las asociaciones de esta parte del genoma, tiene este efecto en este valor. Puede ser triglicéridos o puede ser lo que sea, o una enfermedad en concreto. Pero para población mexicana estos mapeos pues no están tan estudiados o no se han hecho con tanto detalle como población europea. Y tampoco es obvio que los resultados que encuentra Europa en su población sean transferibles a la población mexicana. En algunos casos sí, porque también tenemos genes europeos, pero no necesariamente va a ser una traducción directa. Y por eso este biobanco es útil, porque podemos empezar a hacer asociaciones con nuestra propia población y valores que derivan de nuestra propia encuesta, ¿no? Esta información genética que todos los seres humanos tenemos en nuestras células se modifica con el tiempo, es decir, pues ya son tantos años de que llegaron los primeros pobladores que en un origen tenían una similitud negra o nórdica o no sé, con los años, con los siglos, ¿se modifica o sigue siendo la misma? Es decir, ¿hay cambios? Sí, si hay cambios, es un excelente punto, porque entonces estamos hablando de evolución, ¿no? Estás diciendo, este es el perfil genético al día de hoy, pero no necesariamente es el que había hace 500 años o hace 10,000 años cuando llegaron los humanos, digo, haciendo alusión al podcast, los sapiens, Sí, al sí. continente, ¿no? Porque obviamente se encontraron con diferentes retos de adaptación y ahí es donde actúa la selección natural. Entonces, claro, modificaciones, sobre todo la selección natural echa mano de las variantes que ya existen y entonces dice, esta me sirve y por lo tanto quienes no la tengan pues van a dejar menos descendencia y a lo largo del tiempo pues ya no están tan representados en la población, que ese es el ejemplo clásico de cómo actúa la selección. Entonces, a final de cuentas, sí hay, dependiendo de qué tan fuerte la presión selectiva, pues hay un cambio del perfil genético, pero es lento generalmente. Entonces, no es que digas, oye, no, como tomaron las muestras en el 2000 ya no representa al día de hoy. Obviamente hay cambios mínimos o prácticamente no son perceptibles de hace 20 años a hoy. Pero si comparamos, que ya se hace, incluso hay técnicas de recuperación del ADN antiguo, que esto es interesantísimo, restos arqueológicos, actualmente ya se le puede sacar ADN a los huesos de quien murió hace miles de años y puede recuperar el perfil genético de una persona o de cualquier especie hace miles de años y reconstruir pues cómo eran en ese entonces, ¿no? Y a su vez, a lo mejor de aquí a otros 1000 años vamos a ver las variantes que eran mucho más
aptas para, por ejemplo, resistir a pandemias como COVID, pues a lo mejor van a estar mejor representadas de aquí a 500 años, no lo sabemos, ¿no? Porque también tenemos ahorita una presión selectiva dada las epidemias actuales. Entonces sí seguimos evolucionando. Muy bien, gracias. Oye, doctor Andrés, vamos a platicar un poquito acerca de los alcances, porque quizá nuestros amigos escuchen de que estamos hablando mucho de la información, pero ¿para qué sirve? ¿Cuáles son los alcances de manera general de este tipo, todo el paradigma, pues, del genoma humano? ¿Para qué nos va a servir ya aplicado? Pensando un poquito en términos médicos, sobre todo, además de lo histórico, además de la ciencia que se está produciendo, el conocimiento de nosotros mismos, que eso ya es emocionante, por supuesto, pero ¿cómo se va a traducir esto de manera general? ¿Y qué especificidades pudieran darse en el caso, por ejemplo, de México, cuando pues hay un mestizaje bastante de cientos de años y bastante mezcladito, ¿no? De muchas partes del mundo. ¿Qué reto representa el hecho de que haya tanto mestizaje aquí para lo que se puede alcanzar? Sí, claro. Yo creo que hay dos grandes aplicaciones de datos genéticos como lo de este biobanco. Uno es, como ya mencionábamos, la parte histórica, que es fascinante, pero no es tan útil a veces desde el punto de vista médico, como bien decías, que muchas veces estas bases de datos tienen interés para ver cómo hacer una mejor atención, tanto diagnóstica como terapéutica. Entonces, hay dos ejemplos muy claros en donde puede ser útil esta base de datos. Una es las predicciones de riesgo. Se sabe que hay variantes que van a ser marcadores de que esta persona está en mayor o menor riesgo de X cosa, ¿no? Puede ser una enfermedad o una adaptación, etcétera. Entonces, se ha visto que esas predicciones dependen a su vez de datos de referencia, que desde donde tomas tú tus asociaciones iniciales y después lo traduces ya a cómo se puede predecir ese valor en tu población. Y hay un ejemplo que es como el estándar de oro actualmente de biobancos a nivel mundial, que es el biobanco de la Gran Bretaña o el UK Biobank. Tiene 500.000 de personas también con su genoma analizados en datos relativamente públicos, al menos disponibles, tienes que pagar una cuota, pero están disponibles. Y utilizamos en este artículo la comparación de, para México, si yo utilizo la predicción desde el biobanco de Gran Bretaña comparado con la predicción del biobanco de México en los valores clínicos de la propia población mexicana, ¿cuál predice mejor? Entonces el resultado fue que los datos del biobanco mexicano predicen igual o mejor los valores clínicos de México. Y ustedes pensarán, pues es obvio, ¿no? Porque estás comparando mexicanos con mexicanos a una predicción mejor. De acuerdo, pero recordemos, el Biobanco de Gran Bretaña tiene 500.000 de personas. Primera fase del Biobanco tiene solo 6.000. Entonces, de alguna manera, que 6.000 individuos le empaten el partido o le ganen el partido a 500.000, te habla de que 6.000, pues como que predicen mucho mejor, de alguna manera, el resultado del partido que 500.000. De alguna manera, sí es mucho más fidedigno y mucho más preciso el tener una predicción con una base de datos propia. Y esa es predicción a ver una variante que tanto efecto tiene en una enfermedad, ¿no? Pero luego otra aplicación es cuando ya tienes una variante bien conocida, oye, ¿sabes qué? La fibrosis quística está causada por tal gen, tal posición o diabetes, etcétera, que hay unas más complejas que otras, ¿no? Diabetes es particularmente complejo, pero hay enfermedades en donde ya se sabe cuál es la variante causal y pues claro que te importa saber quién es portador y quién no. Básicamente, desde el punto de vista de salud pública es importantísimo, oye, ¿dónde están mis posibles pacientes de riesgo a tener una enfermedad? Y un biobanco como este te puede dar un mapa de frecuencias. Básicamente tienes todo el país y claro que no están todos los mexicanos representados, pero sí las variantes con cierta frecuencia te puede decir en dónde están más o menos representadas. Y eso tiene una aplicación directa para saber en dónde desplegar más esfuerzos diagnósticos, de ir a buscar casos posibles de riesgo o alguna reacción, por ejemplo, adversa a un medicamento, ¿no? Tenemos un ejemplo muy concreto en el biobanco en donde vimos una variante ya muy validada que tiene un efecto en la dosis que un paciente necesita al ser anestesiado con fentanilo. Entonces, imagínate, dependiendo quién tiene esa variante o dónde es más frecuente, pues vas a cambiar la dosis en el quirófano y no a todo mundo por igual, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nos empiezan a dar un poquito más de guía en la implementación de medidas terapéuticas, ¿no? Andrés, me da gusto que nos platiques sobre los bancos de datos porque hay como artículos que salen muy a tiempo. Entiendo que tu equipo debe llevar un buen rato trabajando sobre esto, em, y justo ahora es que está en la portada de Nature, pero sale más o menos al mismo tiempo que este escándalo de 23andMe, esta como empresa que te ofrece el kit para hacer tu test, ¿cómo se llama? El examen genético, ¿no? Desde casa. Entonces les mandas tu escupitajo y te mandan los resultados. Ahora, entiendo que esto cuesta como $100 o más hacer la prueba.
Pero para colmo, resulta que el año pasado tuvieron un problema con la seguridad de los datos y esos datos genéticos ahora están como siendo usados sin el permiso de las personas que compraron el servicio. Entonces, sí, primero, ¿no crees que sale como muy a tiempo el estudio? Y segundo, mm, ¿es el mismo método que están usando ustedes que lo que está haciendo 23andMe? Y como qué pasa con los datos, qué seguridad hay para las personas que dieron su muestra, dónde van a estar resguardados esos datos y cómo sabemos que no van a usarlos para fines comerciales al final de cuentas, ¿no? Claro, sí, sí es similar el abordaje. 23andMe, desde muy al inicio, ya tiene varios años operando, em, ofrecen un servicio de ancestría genética, precisamente como el primer producto a regresarle al usuario, ¿no? Y lo hacen precisamente con una tecnología muy similar a la que utilizamos nosotros, que se llaman microarreglos de genotipado de alta densidad. Básicamente tienes una lista de posiciones genéticas predeterminada y alguien manufactura sondas de ADN que van a pegarse justo a un ladito de las posiciones que quieres analizar y lo haces de manera masiva en un solo experimento, que te pueden regresar información para miles de posiciones de todo el genoma de manera simultánea. Eso fue lo mismo que hicimos nosotros. Y también de manera similar, ellos hacen un análisis de similitudes genéticas, ¿no? De ancestría, dado un panel de referencia, al cual de hecho ellos siempre han tenido la limitante de que están sesgados a tener más información europea, y precisamente porque no es tan fácil tener paneles de referencia que estén compatibles con el uso comercial para ser utilizados dentro de una empresa. Entonces también han tenido esa limitante, ¿no? Ya han mejorado bastante conforme han pasado los años. Pero el segundo servicio o producto que ofrecen es precisamente este asunto del riesgo de enfermedades. De hecho, empezaron ofreciendo directamente variantes que predicen muy bien el riesgo de enfermedades y fueron incluso sancionados por la FDA diciendo que, pues, oye, esto es un dispositivo médico que estás entregando directamente en las casas de las personas, digo, vía internet, la gente se conecta, baja su resultado y te dicen, oye, tienes la variante que te va a dar Alzheimer. Y yo, oye, pues espérame, yo quiero que me lo diga un médico, ¿no? No quiero que me lo diga de repente así como voy a digerir esa información nomás abriendo mi correo. Entonces fueron suspendidos por esa razón y ahora están reactivando los mismos test, pero ya de enfermedades, uno por uno a cuentagotas aprobados por la FDA pues, con más información de por medio para interpretarlo, ¿no? Entonces, sí, hay todo un tema de que 23andMe entró muy directamente en el consumidor, por eso se llaman direct to consumer, y entonces ellos pues tuvieron este asunto. El tema de la privacidad también es otro de los grandes temas en general, no nada más con 23andMe. Cuando hay empresas que piden que los usuarios den una muestra, pues ahí donde viene la letra pequeña de los consentimientos, ¿no? Y ellos tienen generalmente un consentimiento muy amplio donde dice, pues tu muestra va a ser utilizada pues por nosotros y por los siglos de los siglos y pues para lo que queramos, básicamente, ¿no? Entonces, hay un consentimiento donde tú dices, doy mi muestra para que sea parte de la base de datos de la empresa y además que sea utilizada para investigación. Y obviamente, pues hay muchos procesos dentro de cualquier empresa que van más allá de lo que uno puede prever el día de hoy. Que si la empresa es a lo mejor absorbida por otra y es comprada y por otros fines, entonces en teoría sí se debe de respetar el consentimiento original, pero si el consentimiento a su vez fue muy amplio, pues abre la puerta a que haya muchos usos al futuro que no necesariamente es lo que la gente entendió al inicio, ¿no? En proyectos académicos como el nuestro, nosotros precisamente tratamos de dar una explicación también de los alcances de los estudios al inicio del reclutamiento y también tenemos un formato de consentimiento donde la gente sabe que puede ser utilizado para futuras investigaciones, ¿no? Pero siempre dentro del ámbito académico. Entonces, por ejemplo, esta base de datos solo puede ser utilizada para estudios de investigación y no para fines comerciales, que es una diferencia. Otra historia sería si genera los datos como tal la empresa, ¿no? Si una empresa genera esos datos, pues obviamente va a tener derecho a utilizarlos para sus propios fines, ¿no? Pero sí es un tema bastante, digamos, candente en el sentido de que yo creo que la tecnología nos ha rebasado a la regulación, digamos, de tanto de los usos y las regulaciones de seguridad de los datos genéticos, ¿no? Y eso Andrés, pasa. Ah, sí, adelante, adelante, Sergio. adelante, échale, Víctor, échale. Sí, bueno, esto de que la tecnología ha rebasado la regulación pasa en muchas cosas, en la inteligencia artificial, platicábamos con un abogado especialista que nos decía, bueno, es que está muy difícil que las regulaciones vayan al paso porque no sabemos exactamente cuáles van a ser los posibles alcances y aplicaciones, porque no sabemos ni siquiera qué van a sacar la próxima semana. Así que
supongo que esto pues, es una preocupación que vamos a tener siempre en la mira, la seguridad de tus datos, porque tú decías que en la investigación se buscan los posibles casos de riesgo en torno a salud para atenderlos, pero habrá quien busque los posibles casos que vayan a ser clientes, que vayan a ser clientes a los que quieras alcanzar con un producto, con una medicina, lo que sea, o clientes a los que quieras evitar, porque asegurarlos te va a salir caro. Así que yo creo que es una de las muchas cosas espinosas que hay en todas las tecnologías. Por ahí está la cita que nosotros manejamos de Isaac Asimov, que es que la humanidad no tiene la capacidad moral para ir al paso de sus propias innovaciones. Nos tardamos más en regularnos a nosotros en términos legales, en términos éticos, que lo que van saliendo las innovaciones y no se pueden detener. Supongo que todo este tipo de temas se van a tocar en esta reunión anual que va a haber aquí en México, y me gustaría que rápidamente nos digas, ya para cerrar, qué representa para México que se vaya a llevar a cabo la reunión anual de la Sociedad para la Biología Molecular y Evolución, que va a ser a mediados de este año, del 2024, en Puerto Vallarta. ¿De qué hablan ahí? ¿Qué vas a presentar tú? Y pues, ¿qué representa que vaya a ser la reunión aquí en nuestro país? Sí, qué bueno que tocas ese tema, porque en el ámbito de la ciencia muchas veces la gente lo ve como algo muy distante, ¿no? Pues quién sabe qué es eso de biología molecular y pues ahí se juntan los científicos locos, bueno, eso no lo voy a negar, pero de alguna manera es interesante ver que hay todo un gremio que otra vez, igual que las bases de datos, está sesgado a que ocurre sobre todo en la cancha de Europa y Estados Unidos, ¿no? Y esta reunión en particular es la más grande del mundo de biología molecular. Entonces, yo lo comparo un poco como las Olimpiadas, ¿no? Y las Olimpiadas son itinerantes y esta reunión también. Eso es una sociedad mundial que algún año hace su reunión en Japón, otra vez en Europa y lo van rotando de continente. Nunca ha sido en América Latina. Es la primera vez que logramos atraer un evento de este calibre a América Latina y lo venimos peleando desde, me parece que 2018 como candidatura. La aprobamos una vez y después una vez y hasta la tercera fue aprobada. Entonces, de alguna manera es como ganarte la sede del Mundial o de las Olimpiadas, ¿no? Entonces, que venga a México esta reunión es una súper oportunidad para los estudiantes, para investigadores, para instituciones nacionales y de toda América Latina de no nada más tener exposición a qué se está cocinando a nivel mundial en cuanto a investigación científica, sino también ser parte de esa plataforma, ¿no? Y tener unos reflectores que vengan a México donde también acá se está haciendo ciencia de calidad y creo que es la publicación del Biobanco el año pasado, pues es un ejemplo de ello. Estamos viendo que aún con investigaciones lideradas desde México y América Latina se puede hacer ciencia competitiva y este tipo de foros pues van a ser la oportunidad para que salgan más proyectos de este tipo, ¿no? Entonces yo animaría de nuevo estudiantes, investigadores que se apunten a venir al Congreso, que será en Puerto Vallarta, me parece que del 7 al 11 de julio, y si compartes por ahí la liga para inscribirse, porque ya está abierto el registro, la gente puede asistir simplemente, como digamos, escuchando las charlas, pero también presentando sus trabajos de investigación, que eso es lo que cierra, el 15 de marzo cierra la recepción de resúmenes de investigación, y pues yo los animaría a que nos acompañen en Puerto Vallarta. Finalmente, Sí, de acá mi ponemos parte, la liga. Andrés, yo te preguntaría si este trabajo que realizaron es solo la parte del banco de información o es un mapa que ya tiene algunas conclusiones, es decir, los habitantes de lo que hoy conocemos como territorio mexicano nos enfermamos o desarrollamos algunas enfermedades más por nuestras costumbres o más por nuestra genética. Sí, buen punto. Pues aprendimos tanto en la parte de la estructura como en la parte de la aplicación que mencionas ahora, ¿no? Yo diría, vimos efectivamente que somos un país muy diverso, con múltiples raíces, donde vimos que, por ejemplo, si tú vas a la región del sureste, en la península de Yucatán, el perfil genético es bastante diferente del norte y eso ya lo habíamos medido con unas métricas específicas que vemos, incluso hay más diferenciación dentro de México que entre europeos y asiáticos, ¿no? En algunas regiones de México. Entonces eso pues también habla de la gran riqueza y la diversidad que hay dentro de un solo país. Además de la mezcla, eso solamente en cuanto a raíces indígenas, y después si te vas a la mezcla, pues claro, como decía al inicio, hay perfiles muy diferentes, tanto que combinan raíces europeas, asiáticas, africanas, indígenas, etcétera, ¿no? Pero en cuanto a un ejemplo, digamos, de qué nos hace, digamos, más propensos a una enfermedad o no respecto a nuestro perfil genético, voy a mencionar un ejemplo muy breve que es el tema de la obesidad, que sabemos que es un problema de salud pública muy grande en México, ¿no? Y entonces ha habido muchas hipótesis a tratar de ligar que esto se debe a la genética de los mexicanos como tal. Y entonces
En este análisis, de hecho, hicimos una correlación entre todos los factores genéticos y el índice de masa corporal, que es una medida que te lleva a calcular obesidad, y vimos que el único factor que es derivado de la arquitectura genética tiene una correlación inversa, es decir, a mayor valor de esta producción, que ahora hablamos de qué se trata, tienes menor índice de masa corporal. Entonces, en todo caso, si la genética está, digamos, correlacionada con alguna dirección, es hacia tener menos índice de masa corporal. Lo cual allí en concreto en cuanto a la obesidad nos diría, oye, pues seguramente si tienes un problema de obesidad, pues es un factor ambiental, que puede ser la dieta, puede ser cualquier otra cosa que no necesariamente es la genética, porque no vimos correlacionada ni la ancestría, ni la indígena, es una métrica de la fracción del genoma que está en homocigosidad, le llamamos carreras de homocigosidad o ROH. Entonces, a mayor ROH tienes menor índice de masa corporal. ¿Y quiénes tienen más ROH en México? En general, las comunidades indígenas. Entonces, en todo caso, la raíz indígena está correlacionada un poco, como digo, hacia el otro lado de la balanza. Y no necesariamente hay que generalizar, ay, es por culpa de la genética. Ahora, eso no quiere decir tampoco que no haya variantes genéticas particulares que sí tengan un efecto de riesgo, ¿no? Que también se han mapeado. Hay un transportador de colesterol como la BCA1 que se sabe que es de origen indígena y que sí tiene una correlación, por ejemplo, con enfermedades de hipercolesterolemia, etcétera. Entonces, vuelvo a lo mismo, hay que hacer una disección particular del riesgo de cada posición genética y de cada ancestría en esa región, porque hay que ver de dónde se ha heredado esa fracción. Puede ser un haplotipo de origen europeo, haplotipo es un segmento de ADN, ¿no? Y no nada más generalizar, oye, tú pues te ves como muy europeo, seguro tienes riesgo de tal cosa, o tú te ves seguramente más africano, seguro, no hay que generalizar. Y ahí es donde volvemos a las categorías raciales, que es un gran error utilizar una generalización poblacional para decir te va a pasar tal cosa. Claro. Pero sigue ocurriendo en la clínica. Tú ves pasar un paciente de origen afroamericano en Estados Unidos y hay ciertas categorías que le aplican en cuanto a riesgo porque se ha descrito ciertas correlaciones de una enfermedad con los grupos afroamericanos. Entonces, la correlación es cierta, pero no necesariamente es una generalización debido a la genética, ¿no? Entonces, hay muchos factores, tanto ambientales como genéticos, que son los que dictan el cómo somos, ¿no? Y es complejo. Muchas gracias, Andrés. Oye, qué interesante, Andrés, te agradezco mucho toda esta explicación. Hay mucho más que nos interesa, así que seguiremos muy atentos, sobre todo también ahora que terminen la reunión internacional de la que vamos a poner la liga. Quienes, quienes estén interesados, pondremos la liga en la descripción del episodio donde lo estés escuchando o viéndonos. Ahí vamos a poner la liga directamente a la reunión internacional que nos platicaba Andrés, que es la reunión anual de la Sociedad para la Biología Molecular y Evolución, que se llevará a cabo en Puerto Vallarta, al término de la cual quisiéramos luego platicar contigo para que nos platiques acerca de cuáles son las fronteras de todo este campo, todo este conocimiento que se habló ahí, que se busca, cuáles son las otras muchas preocupaciones y alcances que se vislumbran en el camino, eh, y las especificidades de sus aplicaciones, porque bien nos explicas cómo no se puede generalizar. No es como que digas, ya encontramos el gen que dice por qué los mexicanos nos gusta la comida picante, el mariachi, y somos malos para el fútbol. No tan fácil, hay que encontrar cosas más específicas, ¿no? Pero vamos a estar al pendiente para que nos platique todo eso. Que nos explique por qué al término de todas las conferencias de este próximo evento, todos se van a echar una cervecita. ¿Cuál es el común genético que todos tienen? Me Y, parece muy interesante. y, Bueno, y también, Andrés, voy a poner ahí tus redes sociales que nos compartiste para que las personas que quieran tener contacto y el video que aparece en PBS, que se acaba de hacer un pequeño documental que nos compartió Andrés. Y una cosa más, vi que dentro de tu página morenolab.org está el artículo de Nature con la portada esta hermosa que hicieron en español. Entonces, ¿ese es para acceso público? Así es, también quisimos hacer un esfuerzo de acercar la ciencia a, pues a la población que le atañe el resultado, no nada más a la cúpula científica que habla inglés, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es un poco también, pues, democratizar el acceso a la ciencia y eso lo hicimos con el esfuerzo de traducir el artículo. Y con la portada creo que también es muy emblemática y mucha gente se representa porque quisimos darle visibilidad justo a la diversidad que hay en México y no nada más compartimentalizarla como que es de México. Y por eso la imagen, si la ven en detalle, tiene ciertas dobles hélices de ADN que van más allá de la frontera geográfica de México, ¿no? Entonces,
por un lado te da la idea geográfica de que pues ahí sí al norte está Texas y el Golfo de México y al sur está Centroamérica, pero nos conecta el ADN. Lo que conecta a esas regiones es que pues las raíces genéticas van mucho más allá de lo que hoy es México, ¿no? Y realmente es un continuo de diversidad que en este caso quiere dar a entender que sí hay mucha diversidad dentro de México, pero que también se comparte más allá, ¿no? Oigan, Excelente. Sí. yo quisiera nada más decir antes de terminar que veo que entre las instituciones que dieron presupuesto para esta investigación está CONACYT, así que chido, está bien padre que CONACYT siga metiendo dinero para proyectos así, pero que meta más dinero. Así que felicidades y ahí va la pedrada para CONACYT. Pues si quieres hacer eco en la pedrada, yo diría que es mérito de la administración de CONACYT en el 2017, donde realmente le apostaron por proyectos de gran calibre, de gran impacto. Creo que el resultado de que se haya publicado en Nature es prueba de que funciona apostarle a proyectos de gran impacto y no como actualmente lo está haciendo CONACYT, que es pues dar cientos de proyectos de muy muy poco apoyo en cuanto a la cantidad de recursos y por lo tanto muy poco impacto. Es decir, sabemos que las tecnologías son caras, por lo tanto para hacer proyectos de este volumen se necesitan mucho más recursos y realmente con el esquema actual yo veo difícil que se llegue a un impacto de este tipo, ¿no? Entiendo que para CONACYT es útil de alguna manera diversificar los apoyos y decir ya apoyamos a todo el país, pero creo que el impacto que se logra es menor en cada uno de esos proyectos que apostar en aquella convocatoria que fue cofinanciada por CONACYT y la Fundación Newton de Gran Bretaña, fue muy pocos proyectos, pero cada uno de un volumen mucho mayor. En aquel caso fueron 1 millón de libras esterlinas. Y actualmente CONACYT te da como mucho, tal vez, no sé, 700,000 pesos para 3 años. Y con eso no llegas muy lejos, ¿no? Entonces la ciencia también merece inversión y es una inversión necesaria que reditúa en un menor costo a futuro para el país. Entonces, creo que si el gobierno no entiende esa ecuación en donde vale la pena invertir en la ciencia, pues ahí las prioridades están en otro lado, ¿no? Sí, y más, máxime que es algo que es tecnología de punta que está haciendo en otras partes del mundo que no solamente es por conocer y por comprender, sino por ahí veíamos algunas conversiones de que por cada peso que le inviertes hoy vas a ahorrarte 30 en 10 años, o por cada peso que le inviertes hoy vas a poder capitalizar en que no vas a gastarte 300 en 20 años. Ese tipo de conversiones, en este caso, de algo tan íntimo como es la genética del mexicano, con aplicaciones tan amplias y trascendentes como es la medicina, la salud pública, la salud de mayor precisión, la prevención de enfermedades que le dan a millones de personas, pues bueno, yo creo que estamos hablando de que qué bueno que se hizo, ojalá que se vuelva a apoyar de esa manera, pero qué bueno que sí estamos en el carril, sí vamos en una dirección correcta. Hay un ejemplo de que sí podemos estar en las grandes ligas. Me encanta la portada también, insisto, ahí véanla si nos estás viendo por YouTube, si no, a la vez en nuestras redes sociales te la ponemos. Y pues bueno, felicidades, Andrés, muchas gracias por acompañarnos. El doctor Andrés Moreno Estrada, aquí en Cosa de Sapiens, compartiéndonos y pues todo lo comentado y si quieres alguna otra cosa, lo compartimos a todo nuestro auditorio. Gracias por acompañarnos, Andrés. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Hasta la Y, próxima. y muchas gracias a todos ustedes, a Maritza, Sergio, a todos los que nos escuchan y nos ven, lo comentado, todas las referencias que mencionamos, el artículo en la revista Nature que salió en octubre de 2023 en la revista Nature, con esta portada hermosa que tiene un arte tipo de la nación birrárica, pero mezclado como en su estilo con genética. O sea, qué padre quedó, ¿verdad, Maritza? ¿Te gustó? Me encantó, espero que lo estén viendo aquí en grande y si no, vayan a buscarlo ya. Y pues bueno, y atendiendo al amable esfuerzo que se hizo de traducirlo y ponerlo a disposición, porque la revista Nature es una revista de acceso pagado, pero en este caso hay una liga para ver y leerlo en español, que la vamos a poner ahí, que la pone a disposición, nos la compartió el doctor Andrés Moreno. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Maritza. Gracias, Sergio. Y gracias a ti que nos escuchas y nos ves a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Recuerda que estamos como Cosas de Sapiens en todas las redes sociales. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte, y si no, bienvenido al debate. Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.